Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Nosotros, el ingeniero Ramón Alburquerque, expresidente del Senado, fue director de la refinería dominicana de petróleo, usted fue secretario técnico de la presidencia. Sí, secretario técnico. También. Y un hombre presidente con el que, del Senado. Sí, fue presidente del Senado. Presidente del PRD. Con el que podemos hablar uno de los hombres de más conocimiento en el país. De varios temas importantes. Probablemente un tema nos lleva al programa. Entonces yo quiero empezar, ingeniero Alburquerque, después de agradecer su comparecencia al Sol de la Mañana, con las expectativas de esta reunión de hoy entre el presidente Danilo Medina y una delegación que la encabeza el expresidente Hipólito Mejía. Si es de conocimiento de todo el sector, usted ha coincidido con el sector de Hipólito Mejía, esta reunión, y ¿qué lectura tiene usted de este encuentro? Bueno, pienso que al país es que le conviene esta reunión, en el sentido de que, ¿qué es la democracia? Es un sistema político donde quien ejerce el poder lo ha recibido del principio constitutivo de la democracia, que es la soberanía popular, que son las elecciones, y por tanto surgió de allí el presidente Danilo Medina, legitimado, bueno, pero de allí también surgió el que quedó en segundo lugar como cabeza de la oposición, no puede ser nadie más. Entonces, ese no ha podido ejercer, porque los tribunales, el Tribunal Superior Electoral y la misma Junta, han intervenido el PRD a juicio nuestro, y han interferido en sus procesos estatutarios y tomado partido en función y a favor de alguien. Por tanto, si se quiere que aquí haya democracia, tiene también que funcionar la parte legitimada que resultó de ese proceso, que es quien quedó en segundo lugar. El primer discurso de Danilo Medina fue reconocer en Hipólito Mejía el cabeza de la oposición a su gobierno. Así mismo lo dijo él. Pero Hipólito no ha reconocido a Danilo como presidente todavía. Sí, claro. En su discurso en el Hotel Jaragua, él lo reconoció. Porque no tenemos tampoco que andar buscando. Él lo reconoció. Claro, ¿qué dijo él? ¿Qué dijo él? Que en aras de la estabilidad y la paz aceptaba los resultados de las elecciones. Eso lo dijo él, busque el discurso. Sí, pero decía que fue, o sea, aunque dijeron que decía que fue con fraude, que fue todo lo que él quisiera, todo lo que él sabe bien, pero además decía que era un presidente ilegítimo. Perdón, todo lo que él quisiera decir, pero si dijo que ese es el presidente, ya está aceptado. No lo dijo. Ingeniero, sí, y el líder de la oposición no es el presidente del partido. No, porque él no fue legitimado en el proceso electoral. No, es más, déjeme decirle, cuando usted ¿quién no fue legitimado? Pero o Miguel Vargas, como en el proceso electoral, pero, el presidente del PRD, pero que no fue candidato. Cuando usted ha oído al presidente de un partido demócrata o republicano, cuando el otro está en el poder, actuando como jefe de la oposición, o en cualquier país del mundo? No. Para yo poder entenderlo, el jefe de la oposición fue el que fue a las elecciones y quedó en segundo lugar. Para yo poder entenderlo, por ejemplo, si hablamos del PLD, el doctor Leonel Fernández actúa como presidente del partido, no como expresidente, si hablamos en términos políticos. Pero ¿quién es que en el caso del PRD... Oiga, no podemos pasar años hablando aquí. ¿Quién es el soberano? El pueblo. Sí. El pueblo le dio 51 y tanto a uno y le dio 47 y tanto al otro. ¿Cuál es el segundo legitimado? Ese. No hay que darle más vuelta. O sea, como es candidato, pero como ya a nivel institucional, como presidente de un partido. Bueno, pero que nadie está negando las calidades que pudiera tener un presidente del partido, pero el cabeza de la oposición es el que fue legitimado.
Eso no Ingeniero, admite. ¿cuáles serían los temas a tratar? ¿Habría algo en la agenda que tenga que ver con la propia situación que vive el PRD? Bueno, claro, el tema de que en algún momento hubiera una reunión de este tipo se ha debatido varias veces, incluso lo he propuesto yo. ¿Y cuáles son los temas naturales ahora? ¿Cuáles? Bueno, el tema, por ejemplo, de la ley de partidos políticos, es obligatorio esto, porque el país no puede seguir incurriendo en todos estos déficits cada vez que hay unas elecciones. No solo estos 225,000, sino, mire, en cualquier país donde se respetara la democracia, el rumor o lo que se filtró de esa reunión del presidente Leonel diciendo que iban a usar 40,000 millones, eso se hubiera investigado, pero aquí no hay consecuencia para nada. Entonces, que hay una perversidad en el manejo de los asuntos electorales y los procesos electorales no son transparentes aquí, porque la propia Junta Central Electoral los manipula. Entonces, lo que más conviene a las elecciones es que se transparente todo y que gane el que realmente, y que el que esté en el poder no abuse de los recursos públicos. En cualquier país europeo o norteamericano, un candidato, siquiera si recauda 2,000, 3,000, 5,000, ¿cuánta gente no ha caído por no haber sido fiel en la declaración de sus recaudaciones? Por $100,000. Pero aquí no, aquí usted hace lo que le da la gana y nada tiene consecuencia. Entonces, cuando decimos que aquí hay una democracia, tenemos que caernos muertos de risa. Conviene eso, porque en algún momento las cosas no le saldrán bien al que está de bellaco. ¿Y cuáles son las consecuencias en una sociedad donde la gente tiene tantos bríos y le gusta privar en valiente? Usted ha mencionado en 2 oportunidades. Eso, lo de la ley de partido político, y entonces el propio presidente tiene que terminar de cumplir con sus metas. El presidente habló de un pacto educativo, Un pacto eléctrico y un un pacto pacto fiscal. eléctrico y un pacto fiscal. El pacto fiscal él mismo lo rompió, porque incluso la institución que constitucionalmente, que es el Consejo Económico y Social, se rompió las relaciones ahí, porque el gobierno se retiró. Entonces, en el primer acto de concertación para el pacto fiscal se rompió. Está pendiente de eso porque el presidente no prometió que el gobierno se iría de la discusión de ese pacto. Esa no fue su promesa. La promesa fue hacer un pacto fiscal y no lo hizo. Entonces es una promesa incumplida. De eso debería hablarse. Debe hablarse del pacto eléctrico. Oiga, si aquí hay algo misterioso, decíamos nosotros en Los Sabios en la Z, con un grupo de expertos que hicimos allá, es el sector eléctrico, donde se pierden 1,000 millones, 2,000 millones, 3,000 millones, y no nadie hace una auditoría. Yo escuché decir ahorita de los 10,000 millones que se dice que se han perdido, pero no es que se han perdido, no. Es que uno de los socios del gobierno en generador, en planta de generación eléctrica, tenía una compañía subsidiaria a la empresa Eje Jaina, y entonces compraba el carbón y le ponía un sobreprecio enorme para vendérselo entonces a Eje Jaina. ¿A quién perjudicaba? A su socio. Y entonces eso hay que investigarlo, pero hay que investigar también la pasada gestión de don Celso Marrancini. Eso no puede ser así. Ahí se perdió dinero en cantidad y nadie lo investiga. ¿En qué sentido? O en el sentido siguiente. No cuadran los números. ¿Cómo que no cuadran? Oiga, ¿cómo? Mire, este país, usted toma la cantidad de kilovatios. Yo hice este ejercicio. Tomé la cantidad de kilovatios que dice la empresa que produjo. Okay. Al costo que dice que lo produjo. Las generadoras. La generadora. Y me daba, si no recuerdo mal, 1,600 y tantos millones de dólares. Entonces, usted toma a cómo los vendió. Tomando en cuenta el 30, ellos decían que habían llevado la recuperación de los cobros a un 82%. Es decir, que solo estaban perdiendo 18%. Entonces, cuando usted
calcula por el precio al que se vende, entonces eso daba como 1.100 y tantos millones. Ya estoy diciendo, si hubiese sabido que me iban a entrar en esa pregunta, hubiera traído los números. Bueno, entonces, cuando usted toma esos 1.100 millones que se recibió, más los 1.000 millones que se le dieron de subsidio, más los 1.200 que decía el nuevo vicepresidente Bichara que faltaban, entonces ahí sobra, ahí hay como 1.400 millones de dólares que no se sabe dónde van. Oye, ¿cómo puede ser posible que eso no se investigue? Pero no estamos acusando a nadie, es que se investigue, que se contrate las firmas más solventes desde el punto de vista técnico y también ético en el ejercicio y oferta de su servicio, de donde sea, que los auditores sean contratados por licitación. Existe, si usted se mete en el internet, la Asociación Mundial de Auditores. Entonces, acuda a eso, y también hay asociaciones dominicanas, el ICPARC, el Instituto de Contadores Públicos Autorizados, también tenemos que valorizarlo y ponerlo a hacer estas. Entonces, el sector eléctrico no es solo un sector vital para el desarrollo, sino que también lo es. Parece que alguien dice, como aquí se está perdiendo cualquier cantidad de dinero y ya la gente se acostumbró, sigamos llevándonos y robando y haciendo todo, porque tampoco eso se va a investigar, ya la gente está inoculada. Ingeniero, ¿usted va a la reunión? Es un tema, no. ¿Usted no va a la reunión? No Que sabía que había sido en el sí, aire o fuera del aire. No, fue en el aire, pero no. Puedo explicarlo por qué. Va quien fuera el candidato, Hipólito Mejía, doña Milagro, que fue vicepresidenta. Además, siempre debe haber una digna representación de la mujer y con las calidades que tiene. Y entonces, el presidente en funciones, el secretario general, etcétera, y todo esto que puede ¿Cómo ser cuántos una van? excelente, no sé, pero puede ser 4 o 5. Pero orgánicamente Hipólito Mejía no representa el PRD. Hipólito Mejía va como amigo de Danilo, que él lo ha dicho, y lleva a sus amigos. Esa no es una comisión del PRD. Esa es la del PRD, porque ¿Cuándo es su vocero principal? el otro es el negociante que negoció con el PLD, Miguel Vargas. Miguel Vargas Maldonado. Pero Hipólito negoció las candidaturas en su presidencia. Usted ha mencionado 2 veces. En su presidencia. Usted ha mencionado 2 veces la Junta Central Electoral como un ente que ha tenido alguna participación en esta crisis, etcétera. La Junta hasta este momento no ha tenido nada que ver con lo que ha ocurrido en el PRD, incluso todo eso se ha tratado. Oye, en el proceso electoral yo participé, sí. Yo fui ahí. Yo no quiero ni hablar de lo que la Junta, eso da asco. ¿Por qué? Por violatorio a todos los derechos de los ciudadanos. Allá yo era responsable de varias provincias y yo iba ante la Junta con las denuncias que le llevaba a las provincias, caso me hacían. Pero Hipólito está pidiendo que la Junta medie en la crisis del PRD. Bueno, y le da asco. Él puede, pero es a mí, yo estoy hablando yo. Pero usted no me confunda con Hipólito, el color no se da. Pero usted No, porque usted tiene la cabeza muy bien puesta. dice la Junta que nadie impugnó ni una mesa. Bueno, está bien. No, pero dice la Junta, usted dice que... Está bien, sigamos. Pero bueno, los militares mandando, comprando cédulas, los vi yo, me enfrenté a ellos. Pero bueno. Sí, pero no hay que dejar esto, porque algún día alguien organizará toda la violencia reprimida y esto saltará en pedazos. Hay que dejar eso. Las elecciones tienen que ser limpias. El que esté en el poder no puede clientelizar el país al grado que está. Aquí se ha demostrado que en el presupuesto hay cerca de 18,000 millones de pesos que el gobierno le transfiere al PLD, que son gente que cobran con nominilla. Aquí se ha llegado al abuso de que el salario mínimo, hasta de los guardias, cosas tan peligrosas, y de los policías, es 4,800 pesos mensuales. Por suerte que cuando en este país... Y un ministro cualquiera, un gobernador, ganan 300 veces eso. Están burlando la esencia del ser humano. Yo no sé dónde este país se le ha perdido la dignidad. Y debo recordarle esto al país, no sé si, pero de recordarle a este país, por suerte, que cuando aquí se cometió uno de los desastres institucionales mayores
y probablemente responsable de cosas posteriores, porque el tema de la reelección lo teníamos excluido. Cuando Hipólito Mejía modificó la Constitución de la forma atropellante que lo hizo, yo recuerdo que usted se opuso. No, yo fui el vocero que me opuse, porque yo he estado del lado de lo correcto y yo no tengo aliado para hacer vagabundería ni tropelía. Me opongo al que sea, al que sea. Mi vida ha sido, gracias a Dios, rectilínea. Yo soy el único presidente del PRD, hasta el día de hoy, de los 16 que ha tenido, que ha llegado por una convención por voto directo, secreto y universal. Ingeniero, el único. Ingeniero, ¿a usted le interesa, qué usted opina del llamamiento a perdón que hace Hipólito Mejía? ¿A usted le interesa una armonía que genere una unificación del PRD? Oye, todo lo que sea llegar a acuerdo entre los seres humanos, porque después que surgió la Unión Europea, después que Alemania se puso de acuerdo con Francia y con Bélgica, con todas estas naciones, el perdón es obligatorio. Después que tú ves a una Unión Soviética cercado en el mismo organismo con Alemania, hay que saber que representó esto de Alemania. Claro. En 1938, Stalin y Hitler habían firmado un pacto de no agresión. Y me parece que fue en junio de 1940 y 41. Después de lo de Pearl Harbor. No, después de Pearl Harbor no. Después de la toma de París. Sí, inmediatamente después, lo primero que retomó de Hitler fue la zona del Danzig, que había sido agregado a Austria, a Polonia, pero que había sido territorio, porque hay países en Europa que son como naciones muy importantes, pero que no tienen muchos años de ser república. Una de ellas es Polonia, ha tenido la mala suerte. Yo estaba haciendo los cálculos y Polonia no tiene 80 años como país independiente. Siempre ha tenido del imperio prusiano, siempre ha tenido un problema. Igual que la propia Italia. Italia como república tiene menos años que nosotros. Nosotros nacimos en el 1844 y Italia apenas pudo surgir en el 1863. Desde el punto de vista científico. Porque los famosos estados pontificios se lo impedían hasta que Giuseppe Garibaldi y Víctor Emanuele II tomaron la reunificación italiana en serio. Pero bueno, lo que quiero decir es que después que usted vio a Rusia y a Alemania negociando, ¿por qué gente que han estado dentro de un mismo partido tantos años no pueden? Desde el punto de vista científico, ¿a qué usted atribuye esta crisis de liderazgo en el PRD? ¿Qué pasa que los PRDistas no se pueden unificar en función de un proyecto colectivo de país o de partido? ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo Hipólito y Miguel? No, Hipólito y Miguel no. Yo no estoy hablando de vaina personal, yo estoy hablando del PRD, que cíclicamente repite el mismo episodio. Entonces me responde a mí por qué Miguel y Hipólito no. Sí. Primero general y después particular. No, yo pienso que en el PRD el neoliberalismo ha tenido efectos demoledores en muchas naciones, y es que muchas personas han creído que ser empresario exitoso, eso le da condición de líder social en el orden político. Entonces, Peña tuvo el PRD tuvo dos liderazgos demasiado fuertes, demasiado absorbentes. Primero el de Bosch y luego el de Peña. Esto provocó que en el PRD los liderazgos alternativos se represaran y nunca pudieran tener expresión natural. Bosch lo dirigió por 34 años, desde 1939 hasta 1973. Cuando se fue, sí. Nadie pudo ser candidato que no fuera él. Pero luego vino Peña, y en los años en que él consideraba que su liderazgo era incipiente, que no estaba consolidado, auspiciaba presidentes del partido que siempre estuvieron bajo su dirección, que fue Secundino Gil Morales, Fernández Mármol,
doña Ibelice, Jacobo Magluta, Salvador Jorge Blanco, todos fueron presidentes del PRD, pero el liderazgo estaba en Peña, en lo que él cuajaba el volumen social y la aceptación, porque él tenía un liderazgo cuasi revolucionario y un liderazgo intelectual y un liderazgo en las masas, pero no tenía un liderazgo social aceptado en las fuerzas, en los grupos gobernantes. Entonces, Peña tan pronto pudo ser el candidato, tomó las candidaturas y le arrebató esa candidatura a la muerte. Entonces vino Hipólito, claro, le estalló una granada tremenda que fue la crisis bancaria. Él no tuvo mucho que ver con esto, pero le estalló, y el que está en el poder, y mientras más responsable sea, mayor costo paga, porque este es el único país que tiene el ejemplo de que quienes propiciaron una quiebra bancaria de esa magnitud están presos. No se ponga usted a analizar si debieron ser 100 años, 100 o 50 o 30 o 20, están presos. Este es el único país. Las causas de las crisis se pueden repartir en diferentes gobiernos una década atrás, pero el manejo de la crisis no era responsabilidad del presidente. Sí, él lo hizo bien, a mi juicio. Hipólito lo hizo excelentemente bien, como lo hubiera hecho yo si salvo que la ley decía que nada más debía ser. Sí, pero si usted mismo sabe, porque su inteligencia me dice a mí que usted sabe lo que hubiera pasado, porque aquí hasta las asociaciones de ahorros y préstamos iba a arrastrar tenía el 20% de su fondo metido en esos bancos quebrados. Bernal Madoff está preso también. Sí, y se iban a ir todas. Como decía la ley, iba a haber un colapso del sistema financiero. El manejo de la crisis fue entonces eso no era permisible políticamente en una nación, porque ¿dónde iba esto a parar? Pero tanto es así que ahora, aún fuera del poder, la propia asociación de bancos, que son tan prudentes, reconocen porque pensaban que él iba a ganar. Que el manejo, que el manejo no me invalide mis argumentos antes de que yo lo diga. No fue un incidental, lo que usted hizo fue un incidental. Si usted me maneja mis argumentos antes de que yo lo diga, voy a ser víctima de su inteligencia. Esa no era la línea de su argumento. Pero aquí quebró otro banco después y no pasó lo mismo. El Banco del Progreso se manejó diferente. La Asociación de Bancos Comerciales. Y de ahí surgió, del manejo de la crisis misma. Del manejo no estoy totalmente en desacuerdo. Yo respeto mi criterio. El manejo fue peor y se mostró después. Estoy en desacuerdo con eso. Y no tenemos que ver el manejo de la crisis, ¿no? Quienes propiciaron la crisis, esa Fundación Global, el cuerpo del delito de esa crisis. Este es el único país donde una institución, está sometido. Este es el único país donde una institución, donde una institución, hay documentos, copia de cheques de que recibió dinero de esos bancos asaltados y criminalizados, que es cuerpo del delito y nadie lo investiga, porque el régimen de impunidad establecido por el PLD y Leonel Fernández impide que en el país haya un flujo de justicia. Este es un país encadenado. Esa es la verdad. Asaltado por una especie de dinastía política que llegó al poder y que es el PLD. Pero arriba de esa crisis, eso es así. Usted puede estar de acuerdo con eso o puede estar no de acuerdo, pero eso es así. Son las 9:04 minutos, señores. Vamos a una pausa, pero quisiera hacer una precisión. José, cuando la Asociación de Bancos Comerciales le hizo el reconocimiento a Hipólito Mejía, cometió un error. No, espérate, yo no sé si cometió un error. Desde mi punto de vista, creo que no, nunca, pues tú sabes, yo siempre defendí. Tú siempre lo dijiste, pero yo siempre tuve desacuerdo. Pero cuando le hizo el reconocimiento a Hipólito Mejía no había repuntado. No era ni siquiera públicamente. Parecía que ¿qué pasa? Públicamente, ¿tú crees que esos tipos no tienen información de primera mano? Pero tú sabes que sí. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.